Perfecto. Empiezo a grabar y vamos a presentar. Ok, ya estamos presentando. Y este es el tema 5, que pues, generalmente en la plataforma es el tema 6, que es sobre extranjería o lo que conocían algunas personas como la condición jurídica del extranjero. Nosotros creemos que hablar de extranjería es mejor en lugar de toda la frase completa de condición jurídica del extranjero en México. Pero a final de cuentas, hacemos la mención porque pues, en algunos lados pues, se van a decir a Chihuahua que es extranjería, pues es la condición jurídica del extranjero en México, nada más que en un título más reducido. Ok, primero, nacional y extranjero. En México tenemos una fobia hacia lo extranjero y digo, no es gratis, o sea, el problema es que, por ejemplo, cuando sucedió el movimiento por parte de Porfirio Díaz, el problema con el extranjero es que Porfirio Díaz trajo mucha inversión extranjera. Y pues el problema de que se le haya dado tanto favoritismo al extranjero en contra del nacional, pues da como origen, por ejemplo, esta aversión a que los extranjeros puedan ser mejores que los mexicanos, ya que los mexicanos tenemos también nuestra rayita de dignidad y desgraciadamente para todo nosotros culpamos a los extranjeros y no nos ponemos a hacer un acto de constricción sobre nuestras condiciones como mexicanos para decir es que nosotros estamos mal en algunas cosas. Entonces, ese sentimiento nacionalista que pega en un México donde las diferencias raciales no se han superado, las diferencias étnicas no se han superado, las diferencias en equidad de género no se han superado, los problemas sociales y clasistas no se han superado, pues desgraciadamente el problema con los extranjeros es que tampoco se ha superado esa versión a lo extranjero. Y entonces, pues tenemos que en México, pues es muy sonado, es muy distinto el ser nacional que ser extranjero. México tiene, ¿cómo llamarle? Tiene la gran virtud de que el extranjero que llega aquí a México se siente bien y llega un momento en que el extranjero que llega aquí a México ya no se va. Pero lo que también es cierto es que tenemos un problema con cualquier persona que no sea de aquí. Y desgraciadamente ese sentimiento o ese pensamiento, la verdad lo transmitimos a muchas de nuestras instituciones y nuestras instituciones sobre extranjería pues son muy malas, son muy malas. Entonces, pues vamos a ver el fundamento constitucional. El fundamento constitucional, pues es el artículo 33 de la Constitución, en donde, pues principalmente se establece el concepto de extranjero, que es antitontos. Perdón por la explicación no pedida, pero la verdad, sí es antitontos. O sea, ¿qué es un extranjero? Según el artículo 33 constitucional, es aquella persona que no cumple las condiciones establecidas en el artículo 30. O dicho de otra forma, el extranjero es aquella persona que no es nacional. Así se define al extranjero. Y técnicamente esa definición pues le da el concepto al extranjero como extranjero no es nacional. En cuanto a sus derechos y obligaciones, los derechos se supone que tiene todos los derechos establecidos por el artículo primero de la Constitución, todos los derechos que vienen en la Constitución. En algunas consecuencias, pues tiene también algunas obligaciones establecidas en la Constitución, principalmente la obligación de contribuir al gasto público, pero los derechos están establecidos ahí, tiene derechos humanos, se le debe respetar esos derechos humanos. Yo sé que a lo mejor caemos en la situación de difamación, pero es que ojalá y pudieran decirme algo que no sea cierto. Yo no sé si ahorita sean distintos los señores del Instituto Nacional de Migración, yo lo platicaba en la clase anterior, pero lo poco que uno conoce de ellos es que a veces sí se pasan, ¿no? Y entonces encontramos con el que muchos de los derechos se conculcan, los derechos humanos de los extranjeros se conculcan, principalmente porque pues el sistema mexicano para regular los extranjeros es muy difícil
y aparte los señores del Instituto Nacional de Migración no son policías, pero parece que lo fueran, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos algunas diferencias que espero poderles comentar cuando estemos más adelante en las sesiones. Los derechos, entonces, son todos los derechos humanos que establece la Constitución. Las obligaciones, amén de esta que les comenté de contribuir, porque pues de todo se salva uno menos de morirse y de no pagar impuestos. Entonces, tenemos que pagar impuestos todos. Entonces, realmente eso es una obligación que casi nunca se salva. Pero también existen dos situaciones en cuanto a las obligaciones de los extranjeros. Uno, no pueden desobedecer las leyes mexicanas y dos, no se deben de meter en asuntos públicos del país. Asuntos políticos no son materia de los extranjeros. Alguna vez llevamos a alguna panelista a dar una conferencia de origen francés y el problema es que parte de su conferencia pues era hablar en crítica a algunas figuras del poder político en México. Sin embargo, lo que decía es, no puedo hablar de eso. No puedo hablar de eso porque técnicamente pues, yo soy extranjera y no puedo hablar de cuestiones políticas. Desgraciadamente, eso es. Y desgraciadamente también el manejo de los extranjeros en nuestro país tiene una calidad muy especial porque existe la calidad de extranjero pernicioso. ¿Qué es un extranjero pernicioso? Pues el pernicioso quiere decir que es algo molesto, algo que de lo que te tienes que deshacer. Yo comentaba dentro de este término, pues la caspa es perniciosa, o sea, muchas veces dice ya no tengo caspa y de pronto regresa no te deja la caspa y no te deja la caspa. Bueno, pues el problema es que esa caspa perniciosa, que es la calidad que le podríamos poner, pues se le dio a los extranjeros. Los extranjeros molestos son perniciosos. Y técnicamente el artículo 33 establecía que el Ejecutivo puede expulsarlos según su criterio en el momento en que ellos quieran. Hago una aclaración en el sentido de que hoy el problema con el artículo 33 y la expulsión de extranjeros es que, de acuerdo con la reforma de derechos humanos de 2011, a los extranjeros ya se les da un derecho de audiencia, pero es muy complejo porque el derecho de ausencia es que, más bien el derecho de audiencia es que te escuchen y entonces te van a decir las autoridades del Instituto Nacional de Migración, a ver, señor, qué es lo que puede decir? Ah, ok, sí, sí, ¿de veras? Ah, oh, ¿es todo? Ah, sí, que ya, ok, expulsado. O sea, ese es el derecho de audiencia. No existe una calidad en estados como Canadá. Si te van a expulsar, tienes derecho de ofrecer pruebas para poder quedarte. En Estados Unidos, pues tienes también derecho de ofrecer pruebas para poder quedarte. En México no. En México es una atribución del Ejecutivo y aunque tienes derecho de audiencia, solamente es para oírte, no atender nada de lo que dices y expulsarte de todos modos. O sea, lamentablemente, eso es parte de lo que nosotros tenemos en el artículo 33 constitucional. En algunos casos, pues muchas veces en chistes decían los alumnos, ay, cállate o te aplico el 33, o sea, te puedo expulsar sin previo aviso. Y eso es lo que muchas veces pasa con algunos extranjeros, no con todos, pero sí pasa con algunos. Entonces, lo veremos en la continuación de estos temas que tenemos que revisar. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Bueno, el órgano migratorio, de acuerdo con el artículo, con la ley orgánica de la Administración Pública Federal, es la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación, pues obviamente es la encargada de la política interna y por lo tanto es responsable de la política migratoria, tanto de lo que entra, aunque no se lleva un control, pero también de lo que sale, de lo cual tampoco se tiene control, pero la responsable de la política migratoria es la Secretaría de Gobernación. Ella controla la emisión de visas. Esas visas las vamos a ver en el transcurso del tema, que son los documentos para poder ingresar a México. Y también se hace cargo de los cupos migratorios, es decir, la inmigración extranjera no puede ser al capricho de los extranjeros, sino que tiene que cumplir y satisfacer necesidades propias de México. En ese orden de cosas,
Cuando nosotros estamos hablando de cupos, es que no en todas las regiones deben de haber, de permitirse la misma cantidad de extranjeros y entonces se trata de establecer en dónde se hace falta desarrollo y en dónde no. El caso más sonado, el caso más específico, es que, por ejemplo, para poder desarrollar las zonas industriales, muchas plantas de automóviles tienen las plantas, pues no sé, en Guanajuato, también las tienen en Querétaro, o también las tienen más allá en la zona de Zacatecas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tienen que promover el desarrollo y entonces mandan los coches para allá, que allá los hagan y ya nada más los traen. Entonces, técnicamente eso es lo que se refiere a los cupos migratorios. Sin embargo, como en nuestro país todo se mueve en las capitales, pues los cupos de los extranjeros en capitales son muy grandes. Entonces, pues ahí tenemos una disparidad en cuanto al desarrollo y en cuanto a la situación de las empresas. Pero bueno, a final de cuentas, la CEGOP delega su capacidad migratoria en una institución autónoma que se llama Instituto Nacional de Migración. Y Instituto Nacional de Migración, asume por delegación el movimiento migratorio. Se supone que tanto lo que se va como lo que se queda, controla a los extranjeros, lo cual no es cierto. Se aplica la calidad de extranjero pernicioso, o sea, técnicamente si el Instituto Nacional de Migración dice que son extranjeros perniciosos, prácticamente a menos que oponga algo la secretaria de Gobernación o que oponga algo el presidente de la República, será extranjero pernicioso y se le expulsará. También aplica la ley de migración y la ley general de población, que a pesar de que fue prácticamente derogada en muchos aspectos, todavía maneja desde 1974 el aspecto de la emigración. En cambio, la nueva ley nacional, la ley de migración, regula todo lo relativo a la entrada y salida del territorio nacional, no solamente para nacionales, sino también para extranjeros. En cambio, la ley general de migración nada más habla de los mexicanos que se van. Eso es a lo que se refiere la ley general de población. Obviamente la dejaron como con 10 artículos, no sirven para gran cosa, porque dicen todo lo que no esté en contra de la ley de migración, pues seguirá funcionando la ley general de población. Y la verdad es que no es mucho lo que deja de margen la ley de migración. Ahora bien, las leyes migratorias, las dos, la ley general de población y la ley de migración, ambas leyes son de atribución directa de la Secretaría de Gobernación, ninguna en que se delegan facultades al Instituto Nacional de Migración para que supervise, controle, ejecute y las disposiciones de la ley de migración. Hay participación de otras secretarías de Estado. Secretaría de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el artículo 21, principalmente porque la idea de las relaciones internacionales pueden ser de tipo político. Por lo tanto, la Secretaría de Relaciones debe de estar interviniendo en cómo entran y cómo salen los extranjeros. La Secretaría de Turismo, en un país donde el turismo es fundamental, pues es importante que se lleve a cabo un control por parte de la Secretaría de Turismo, principalmente porque la principal entrada de extranjeros al país es para turismo. También tenemos la intervención de la Secretaría de Salud, que la Secretaría de Salud va a tener como función o como fin el hecho de tratar de regular situaciones de salud, por ejemplo, situaciones de pandemia. Si hay un extranjero que trae una enfermedad, pues la Secretaría de Salud tiene que estar interviniendo en esto. También la Procuraduría General de la República, en su artículo 28, que hoy es Fiscalía General de la República, principalmente si hay involucrados actos ilícitos de tipo penal. También el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, tanto a nivel federal como el de los estados o el del Distrito Federal. ¿Por qué? En los últimos años nos hemos encontrado con un evento que es terrible a nivel mexicano, a nivel nacional, que es que hay una gran cantidad de menores de edad circulando por el país como migrantes. Algunos vienen con sus familias, pero también es cierto que hay algunos que vienen solos, que se juntan con alguien, de alguien él puede llegar a ser una buena persona y pues le da de comer lo que puede, lo que tiene, pero van solos en camino a la frontera con la finalidad de tratar de pasar del otro lado y tratar de encontrar a sus padres. Eso es un problema que se dio muy al inicio de la administración Biden y que lo confirmamos nosotros en algún comentario de esa
Agenda Internacional México y Estados Unidos. Entonces, como hay muchos menores de edad que viajan solos, pues si los pescamos, pues tenemos que darle intervención al DIF, principalmente por ver qué es lo que se tiene que hacer con esa persona. Y por último, el Instituto Nacional de las Mujeres, que desgraciadamente también tiene intervención por el hecho de que muchas personas que son traficadas por polleros o por otras personas, incluso por grupos de crimen organizado en nuestro país, son obligadas a prostituirse durante el camino que es llegar a los Estados Unidos. Esto desgraciadamente es triste, sí es triste, pero desgraciadamente sí lo vemos y con bastante asiduidad, o sea, es muy asiduo que se suceda este tipo de problemas. De tal modo que pues todas estas secretarías de Estado y organismos de la administración tienen que intervenir en cuanto a la migración de los extranjeros. Ahora, la entrada y salida del territorio nacional es una facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación, la cual fijará o suprimirá los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, a mar y aire. Todos los aeropuertos tienen oficina de gobernación, de migración. Todas las fronteras tienen también oficina de migración. Todos los puertos también tienen oficina de migración. Se solicita la opinión en estos casos de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, principalmente porque se puede generar alguna situación con lo que traen los extranjeros y se puede configurar el delito de contrabando. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque en todas las zonas de aeropuertos, puertos y fronteras, pues tiene que estar, es una entrada de transporte y por lo tanto tiene que intervenir. La Secretaría de Salud, por lo que ya comentábamos, aquí dice SER, pero no es SER, sino es SRE, Secretaría de Relaciones Exteriores. Zagarpa, que acuérdense ustedes que hay lugares en donde no se permite ni traer alimentos, ni tampoco traer animales, mascotas, qué sé yo, y entonces Zagarpa se verifica todo este tipo de cuestiones, y la Secretaría de Marina. ¿Por qué Marina? Porque a partir de este sexenio, todo lo relacionado con la Marina Mercante es contribución de la Secretaría de Marina. Entonces, atañe a ella y por lo tanto la Secretaría de Marina tiene que intervenir, máxime que tiene el control y supervisión de los puertos. Si hay algún problema, inmediatamente Capitanía de Puerto tiene que aparecer. Ahora, los que operen o administren lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire están obligados a poner a disposición del Instituto Nacional de Migración las instalaciones necesarias. Dicho de otra manera, por lo menos una oficina. Y en este caso, pues en los aeropuertos, pues hay una oficina de migración, en los puertos hay una oficina de migración o en las fronteras hay una oficina de migración que va a tener que regular todo lo relativo a la entrada y salida de extranjeros del territorio nacional. Ok. La entrada de mexicanos. ¿Cómo se va a hacer la entrada de mexicanos al país? Hace mucho tiempo pasaron una película de Piporro que se llama el Bracero del Año, en que se va de mojado a Estados Unidos y regresa, pues desgraciadamente muy o sea, le va muy mal y por mala suerte gana mucho dinero, pero por mala suerte lo pierde y regresa al país, pues prácticamente con zapatos hechos trizas, porque ya no le quedaba dinero para poder llegar. Y entonces, pues le dicen, oye, ¿tú a dónde vas? No, pues yo soy mexicano, pues a ver, ¿cómo? Demuéstramelo. Y obviamente en una película, pues se dan muchas situaciones y le dice, a ver, yo te lo demuestro, a ver, compadre, préstame tu sombrero. Le quita el sombrero a uno y se empieza a poner a echar ajuas y entonces los de migración dicen, ay, sí, déjala pasar. No, eso no sucede. Eso en la vida real no sucede. Aquí para entrar a los mexicanos deben llevar pasaporte, cédula de identidad ciudadana, cédula de identidad personal o su equivalente. Aquí yo pongo en paréntesis, en signos de interrogación, la clave única del registro de población. ¿Me puedes dejar pasar con clave única del registro de población? Uno, si es un documento que contiene información. Dos, vienen los datos de mi clave única de registro de población, que se supone que si tú la metes a la computadora te tiene que dar todos mis datos, porque se saca con el acta de nacimiento. Tres, viene ahí algunos datos que vienen del acta de nacimiento, por lo tanto podrías en un momento dado
tratar de relacionar la CURP con el acta de nacimiento y supongo que debería de aparecer que sí existe o que sí es válida. ¿Cuál es el problema de la clave única de registro de población? No tiene foto. Y como no tiene foto, ni huella, ni nada, pues no hace una muy buena prueba, principalmente para situaciones de ingreso. Pero bueno, se supone que debería de existir alguna otra forma. También te dicen que puedes utilizar la copia certificada del acta de nacimiento. Esa es de la más, es igual que la curva, o sea, no tiene la fotografía. Sí, viene, bueno, para ustedes ya les tocó poner su piecito, porque pues, ahora ya se registra con el piecito completo, pero a nosotros nos tocó poner el pulgar de mi manita recién nacida. Imagínense si van a poder descifrar si es la misma huella o no después de 54 años. Pues está de locos, ¿no? Pero bueno, dicen que con la copia certificada del acta de nacimiento se puede permitir el paso, con una matrícula consular, en caso de que la tengas, que difícilmente la tienes, con tu carta de naturalización o tu certificado de nacionalidad mexicana, o a falta de alguno, prueba suficiente. Les voy a decir, la mejor herramienta que puedes tener para entrar al país sin ningún problema, tu credencial de lector. Con la credencial de lector tienes lo suficiente como para que puedas hacer la entrada a México. Es un documento válido, es un documento oficial. Yo creo que no debería de tener ningún problema para poder permitir la entrada al país. El pasaporte, pues tienes que llevar el acta de nacimiento para sacar el pasaporte, lo mismo que con tu credencial. El único problema, a lo mejor la cédula profesional, porque implica toda una serie de procesos, de trámites en donde principalmente se utilizó acta de nacimiento. Tal vez la cédula profesional podría ser suficiente, sin embargo, pues la cédula profesional no acredita tu nacionalidad. Entonces, ahí encontramos con algunos problemitas. Yo les vuelvo a insistir, la credencial de lector es perfecta para ese tipo de trámites. Ahora bien, la entrada de extranjeros se da con pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido. Cuando así se requiera, visa válidamente expedida y en vigor. Tarjeta de residencia, autorización en la condición de estancia de visitante regional, trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias. Estas son calidades migratorias que se tienen que tramitar antes de entrar a México. Y proporcionar la información y los datos personales que las autoridades soliciten. Esta información debe ser verídica y confirmable, de tal manera que pues, no se te vaya a ocurrir poner datos falsos porque inmediatamente se van a dar cuenta. Ahora, situaciones especiales para el ingreso de extranjeros los tenemos en los siguientes casos. Uno, no necesitan visa los extranjeros que se ubiquen en los siguientes supuestos. La visa no es para todos y desgraciadamente a nosotros nos piden muchas visas en muchas partes, pero si quieren verlo así, no en todos lados necesitamos visa. Eso es muy interesante. En Estados Unidos y Canadá sí nos piden visa. Generalmente en España no nos pedían, pero ya unos años para acá, por la situación de la Unión Europea, nos piden visa. En Francia también podíamos ir sin visa, pero ahora también se pide visa. En Argentina no se pide visa para mexicanos. En Colombia no se pide visa para los mexicanos. En cualquier país latinoamericano no se pide visa para los mexicanos. Pero de esa misma forma, nosotros no pedimos visa en algunos casos. Principalmente los nacionales del país que se haya suscrito un acuerdo de supresión de visas o que no se requiera de visado en virtud de una decisión unilateral asumida por el Estado mexicano. El Estado mexicano ha evitado las visas para nacionales de Estados Unidos, para nacionales de Canadá, para nacionales de cualquier país europeo, a excepción de los que eran este, ex países orientales que están ligados a la Unión Soviética. Generalmente eso sí se les pide visa. Y desgraciadamente ya casi la mayoría está en la Unión Europea, por lo tanto yo creo que se suprimió el requisito de visas para esos países. Algunos países problemáticos, por ejemplo, Colombia, por los antecedentes que se tienen, a los colombianos se pide visa. Yo no sé si los mexicanos allá necesitemos visa, yo sé que no, pero pues a lo mejor sería muy válido que lo hicieran por reciprocidad. Los argentinos no necesitan visa para llegar a México.
los chilenos tampoco, los venezolanos tampoco, el único problema es que puedan salir del país. Los cubanos se requiere visa forzosamente, pero es muy fácil sacar la visa mexicana en Cuba. Entonces, hay países donde no se permite la visa, no se requiere la visa, y hay países en los cuales podemos exigirle las visas, principalmente dependiendo de la situación de problema que puedan causar, no tanto a México, sino acuérdense con los vecinos del norte, que de aquí a allá es un saltito nada más, entonces ahí podría haber algún problema. También puede evitarse la visa si hay solicitantes de la condición de estancia de visitante regional o visitante trabajador fronterizo. Estos visitantes regionales solamente son aquellos que entran en una región para hacer alguna labor, pero se van a ir tan rápido como entraron. O los de trabajador fronterizo, pues que entran a las fronteras, trabajan en algunas plantaciones o en algunas fábricas, pero prácticamente no tienen este trabajo que realizar después y por lo tanto se regresan. Digamos que son trabajadores de entrada por salida. También los titulares de un permiso de salida y regreso, que son generalmente extranjeros que son inmigrantes, titulares de una condición de estancia autorizada en los términos que se determine la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración. Aquí podríamos hablar de los no inmigrantes que entran y salen de acuerdo